lo sumo a Pablo Moldovan, no sé, vos me dirás, economista. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Claudio? Gustazo estar acá con vos. Lo mismo para mí. Vos sos economista director de CP Consultora, ¿no? Exactamente, ¿Y exactamente. qué sos? ¿Profesor de finanzas en UDESA? No, estudié, hice mi maestría en finanzas en Ah, UDESA y ahora soy profesor de finanzas en la maestría de finanzas de UNSAM y bueno, y en otros cursos. muy bien, muy bien. Bueno, a ver, la idea de charlar con vos es lo que se viene con el FMI, digamos. A ver, no sé, ¿querés? A ver, vos mandaste algunas placas. A ver, vamos a agarrar la primera. El flujo de deuda privada en el mercado según origen. A ver, yo prefería agarrar el tema del fondo primero. Dale. Este, a ver, primera pregunta, ¿qué nos convendría? Digamos, supongamos que nosotros podemos decidir, así como yo contaba que en el equipo económico hay diferencias, ¿no? Daza, viceministro de Economía, le gustaría flotar, Caputo no, Bausili tampoco. ¿Qué nos convendría, así como estamos? Seguir al crawling peg, más acelerado, ir hacia un esquema de bandas, ir directamente flotar, cosa que me imagino que no sé si vas a sugerirlo, pero me imagino que es lo más difícil, sin reservas. A ver, dicen que se escucha un poco bajo a vos, Pablo, si podés un poco subir el volumen. Hay dos Hola, que hola. dicen. Ahí estamos, perfecto. Mejor. ¿Qué nos Perfecto. conviene? A ver, don. A ver, mira, Claudio, es difícil. Yo creo que hay que contextualizar la discusión con el fondo un poquito de otra manera. Nosotros, digo, el A gobierno ver. viene planteando que la discusión con el fondo es una discusión que viene a capitalizar el Banco Central y abrir una nueva etapa en la política cambiaria. La verdad que nosotros lo que tenemos es un diagnóstico diferente, porque nuestra programación cambiaria, nosotros lo que nos da es que en 2025 hay un agujero grande de dólares. Entonces, nuestra sensación es que el préstamo con el fondo en verdad lo que viene es a tapar ese agujero más que a modificar el esquema cambiario de raíz. Y creo que probablemente ahí lo que hay es una discusión fuerte con el fondo. A mí me cuesta imaginar que en un año electoral Argentina dé el paso hacia esa discusión que vos estás planteando. Cualquiera de esas discusiones que vos estás planteando, que es modificar el esquema cambiario, implica en términos de política económica asumir costos. Es difícil pensar que Argentina da un paso hacia salir del esquema cambiario actual sin asumir costos económicos fuertes, sin asumir costos económicos que además van a impactar probablemente sobre la variable fundamental que es la que mira el gobierno para llegar a las elecciones, que es la inflación. Entonces, mi sensación es que eso es hoy en día más probablemente una discusión adelantada de lo que tengamos después de las elecciones, y que hoy lo que tenemos es un acuerdo con el Fondo Monetario que viene a tratar de suplir un agujero de dólares. Y acá déjame hacer algunas consideraciones. ¿Sí? Cuando uno mira lo que viene pasando en términos cambiarios en Argentina, uno lo que ve es que el gobierno viene de un 2024 en términos cambiarios excepcional. Excepcional por la cantidad de oferta de dólares. Ahí hay fundamentalmente tres factores que se conjugaron. Nosotros en 2024 tuvimos un ajuste y una devaluación muy, muy fuerte. En 2024 lo que tuvimos, aunque ya ahora queda un poco lejos en la memoria, es un refuerzo de los controles cambiarios. El gobierno, si te acordás, arranca con restricciones al pago de importaciones y aumento del impuesto país. Y lo que tuvimos también en 2024, que fue una cuestión bastante, digamos, excepcional, es el blanqueo, ¿no? Entonces, lo que tuvimos es un año signado por estos factores bastante extraordinarios, que le permitieron al gobierno en 2024 hacer una cosa bastante rara, que es comprar un montón de dólares en el mercado cambiario, más de 20 mil millones de dólares, acumular alrededor de 6 mil millones de dólares en el Banco Central y pagar los compromisos de deuda, que con el cronograma que dejó el esquema de deuda de Guzmán eran muy abultados. El gobierno tiene que encarar 2025 sin todos estos factores extraordinarios que le dieron oferta de divisas, pero con los mismos compromisos de deuda. Claro, por un lado, y además se te iba atrasando el tipo de cambio, digamos. Exactamente.
la devaluación te la comiste con el atraso cambiario, el blanqueo empieza a apagarse, los efectos del refuerzo de los controles que hiciste con restricciones de pagos los desarmaste, la caída de actividad y de importaciones se empieza a revertir, el efecto que decís vos del tipo de cambio muy fuerte sobre algunos rubros del balance de pago como el turismo. Entonces, eso hace que 2025 uno lo que tenía es una oferta de dólares esperada muchísimo más baja, pero con los mismos compromisos de deuda. ¿Sí? Eso cambiaba mucho el esquema de cómo se encaraba 2025 y el gobierno planteaba inicialmente encarar eso, parecía buscando financiamiento privado. La cosa se complicó, la dinámica del riesgo país lo muestra eso, la verdad que tuvimos unos meses muy, muy buenos hacia finales del 24, probablemente desde la asunción de Trump y demás, la dinámica financiera internacional cambió y el riesgo país nunca volvió. Sí, el gobierno esperaba que el riesgo país bajara un poquito más respecto de donde había llegado y subió y nunca volvió a los niveles entonces. Y está bien lo que vos remarcas a partir de la asunción de Trump y movimientos en la, digamos, la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, a partir de esto yo lo que digo es, el acuerdo con el fondo, las negociaciones con el fondo, a nosotros nos traen fundamentalmente dos certezas y una duda, y es una amenaza para mí bastante grande sobre lo que viene en términos cambiarios para la Argentina. La primera certeza es, si se quiere, parafraseando al propio gobierno, es por principio de revelación, el gobierno admite que tiene un problema con los dólares. Nadie va al Fondo Monetario si no tiene un problema con los dólares. ¿Sí? El propio gobierno decía que solo iba a negociar con el fondo si el fondo no le imponía condiciones que pusieran en duda su programa económico, que no lo necesitaba, que el programa era tan fuerte que no necesitaba del fondo. Y esto cuajaba además con el hecho de que en 2025 el gobierno no tenía vencimientos de capital con el fondo. Incluso de un comunicado del Banco Central, diciendo no tenemos más vencimiento con ellos, no lo necesitamos, vamos a 2025 sin eso. Evidentemente, la cosa se complicó y ahora sí se necesita el fondo. Entonces, lo primero que hay es una asunción de un problema. Lo segundo que hay es que Argentina no solo asume que tiene un problema en términos de cerrar el año cambiario, sino que está admitiendo que va a recurrir a un financista que suele poner condicionalidades para dar un préstamo, ¿sí? Y que suele poner condicionalidades, es cierto lo que plantea el gobierno, que en términos fiscales este es un gobierno que ha sobrecumplido las metas del Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario no mira solo las metas fiscales, sino que también tiene en el radar las metas cambiarias. ¿Sí? La acumulación de reservas. Exactamente, y en ese sentido el gobierno viene teniendo resultados que no son satisfactorios. Entonces, lo que trae el acuerdo es la sensación de que tuvieron que recurrir a un financista que les va a poner condicionalidades. Y esto para mí despierta como el problema, la amenaza más grande que nosotros vemos en el horizonte, que es cómo impacta esto sobre la dinámica con la que viene funcionando el mercado de cambios. En Argentina tenemos un mercado de cambio bastante complejo, bastante opaco, ¿sí? Segmentado, dual, con flujos que van de un lado para el otro, pero a mí a grandes rasgos me gusta estilizarlo así. El gobierno viene usando el superávit comercial que tiene para mantener controlada la brecha, fundamentalmente a través del blend. Cuando uno mira los números, el superávit comercial del año pasado fue alrededor de 21.000 millones y en total se mandó a los mercados paralelos alrededor de 21.000, 22.000 millones de dólares. Entonces uno puede decir, el saldo de superávit genuino se está usando para contener la brecha y el Banco Central logra comprar reservas fundamentalmente por un proceso de endeudamiento privado que le pone oferta al mercado de cambios. ¿Sí? Esto que todo el mundo llama carry trade, ¿sí? Es cierto que son flujos que son más amplios que solo carry trade, hay un poco de todo, pero lo que uno ve es que aproximadamente 13 de cada 10 dólares que compró el Banco Central se pueden explicar por oferta que pone el proceso de endeudamiento privado. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario pone en duda todas esas estrategias, es decir, pone en duda el negocio del carry trade en la Argentina. ¿Por qué lo pone en duda? A ver, ¿por qué eso? Lo pone en duda fundamentalmente por dos cuestiones. Si el acuerdo es un acuerdo agresivo, es un acuerdo que puede venir con una revisión del esquema cambiario, que de alguna manera modifica las pautas de depreciación, modifica las pautas de intervención sobre el mercado paralelo y el negocio del carry trade o el negocio de tomar crédito en dólares deja de ser tan rentable como era. Incluso si uno piensa que el acuerdo no va a ser tan pesado en términos de
de modificaciones del esquema cambiario en el corto plazo, sí probablemente también venga con algún tipo de presión sobre la dinámica de la tasa de interés. Algo va a pedir el fondo, ¿sí? Entonces, eso arma un panorama donde lo que estaba abasteciendo la oferta de dólares en el mercado oficial se empieza a desarmar. Y yo creo que eso es fundamentalmente lo que estamos viendo en los últimos días. Y esto yo creo que también abre una pregunta hacia adelante una vez que se concrete el acuerdo, ¿no? Porque en la memoria argentina nosotros lo que tenemos todavía es bastante fresco lo que fue el acuerdo del 2018, ¿sí? Y el acuerdo del 2018 era un acuerdo que venía inicialmente a poner un respaldo inmenso en cantidad de dólares para tranquilizar a los mercados financieros. Y lo que sabemos que pasó es que cuando la Argentina hizo ese acuerdo, la reacción de los mercados financieros no fue la que se esperaba, ¿sí? No catalizó una mejora de los mercados, sino más bien lo contrario. Y eso implicó que se tuviera que revisar el acuerdo, implicó incluso autocríticas del propio Fondo Monetario que dijo, che, nosotros fuimos demasiado confiados respecto de que decir que íbamos a poner la plata iba a arreglar esto, y en realidad lo que vino es a complicar. Entonces, en nuestro escenario lo que aparece es que estaba este agujero de dólares, que hoy el gobierno lo busca tapar con los dólares del Fondo Monetario, y que hay que ser muy precavido porque si el efecto que genera sobre las expectativas de los factores el acuerdo con el fondo es de incertidumbre cambiaria, sea en el corto plazo o sea en el mediano después de las elecciones, esto puede romper el mecanismo que está poniendo oferta de dólares en el mercado. Muy claro, muy claro lo que estás comentando ahora. Este acuerdo con el fondo, esto que no sabemos cuál va a ser, porque creo que ni el gobierno sabe el gobierno sabe qué le está pidiendo, lo que no sabe es cuánto está dispuesto a dar el Fondo Monetario y tampoco sabemos qué condicionalidades está poniendo el fondo. Después, si querés, hablamos de eso. Pero vos hiciste mención al acuerdo 2018 que justamente lo que hizo fue acelerar la corrida que ya teníamos. Ahora, el gobierno dice, no estamos en el 2018, en 2018 había déficit fiscal, había un déficit de cuenta corriente enorme, también por el atraso cambiario, ahora ese déficit de cuenta corriente es incipiente, pero no es para nada enorme, y tenés las cuentas fiscales ordenadas. Esta vez puede ser distinto, puede ser que el único que ofrece dólares, que es el Fondo Monetario, digamos, puede salir bien y, digamos, en todo caso, meter un plan de estabilización exitoso de la mano del fondo. A ver, coincido con lo que insinúa tu pregunta. Yo creo que es cualitativa y cuantitativamente diferente, ¿sí? El punto de referencia del 2018 tiene que ver con que yo creo que el propio fondo viene admitiendo hace rato que generalmente los préstamos no sirven para mejorar el clima financiero de un país, que siempre son percibidos como la revelación de un problema. Ahora, yo creo que hay condiciones muy diferentes a las de 2018, lo cual no quiere decir que no haya problemas latentes, ¿sí? Efectivamente, para mí, el sostenimiento de un control de cambios es un punto de partida completamente diferente. También tenemos una posición de reservas muchísimo más estresada que la que teníamos entonces. Claro, pero ¿sí? espera, detenete un segundo ahí y acordate, así seguís el análisis, de ver cosas. Vos decís, ahora tenemos control cambiario, el cepo, que en aquel momento no lo tenías, eso te debería jugar a favor, digamos, sostener, o el gobierno, yo creo que lo dice y lo deja trascender también, no está dispuesto a levantar el cepo totalmente, ya Milei no dice más, ni siquiera con plata, digamos. Entonces, las restricciones, digamos, o regulaciones al mercado de cambio, antes no las tenías, ahora sí. Ahora tenés menos reservas, tenés reservas negativas, en aquel momento teníamos reservas. Bueno, ahí tenés un punto a favor para que la cosa salga bien, un punto en contra. Que si la cosa salga bien es que un plan de estabilización encamine, nos saque de la crisis que ya tiene varios años. Bueno, a ver, seguí con el análisis. Ya tenemos 2 puntos, uno más a favor, uno en contra. Yo creo que muy en el mismo sentido, uno lo que ve es que los flujos de ingresos financieros de no residentes, ¿no? La plata offshore, la plata de los grandes fondos internacionales que había abastecido y que había entrado muy fuerte en la primera parte del gobierno de Macri y que tenía que salir, hoy no lo tenemos. O por lo menos estamos seguros que no lo tenemos en esa magnitud. ¿Por qué? Porque esos flujos hoy funcionan fundamentalmente a partir del mercado paralelo y la verdad es que no tenemos una radiografía clara de qué está pasando ahí.
O sea, Tenemos ahí me detengo. O sea, acá no tenés inversores extranjeros que hayan hecho apuestas financieras en Argentina. O por lo menos no en la magnitud que la eso teníamos. es, Acá son Claudio. inversores locales. Acá tenés inversores locales, bancos, inversores particulares. Los propios argentinos que bancaron este Eso. proceso con el blanqueo. Sí, Ahora, claro. déjame hacer un matiz, A ver, porque dale. yo no estoy entre los que creen que no haya nada. Yo lo que creo es que, como decías vos al final, lo que no hay es la magnitud de entonces. Ok. Cuando uno mira algunas cuestiones que pasan en términos de volumen, en términos de intervención del gobierno en los mercados paralelos, es muy difícil no pensar que no hay algo de flujo de carry offshore. ¿Sí? Esto incluso esto se puede seguir en economía con mucho rezago, con algunos datos que publica el INDEC cuando publica el balance de pagos, y uno lo que ve es que hay como que en la primera parte de 2024 hubo un proceso de ingreso de capitales del exterior, un proceso que se desarmó fuerte cuando arrancaron las turbulencias cambiarias en mayo del 24, y es probable que finales del año pasado hayan vuelto a traer algún flujo de ingresos y que lo que procesamos en el primer trimestre de año, de este primer trimestre de año, de tensión sobre el paralelo, tenga también que ver con algo de salida de eso. Entonces yo lo que digo es, Okay. no es que no hay, es que probablemente hay menos y que Sí. y que se canaliza en todo caso sobre un mercado alternativo que es el paralelo y que puede tener costos en términos de brecha, pero no es la misma sensación y el problema de descontrol que generaba eso cuando presionaba sobre el mercado oficial. Entonces, eso también es una cuestión adicional. Y yo creo que hay si se quiere, también un aditamento político, además de lo que mencionamos, que es que la verdad que para el gobierno este esquema cambiario siempre fue un esquema de transición. ¿Sí? Naturalmente ellos plantean que ellos lo que piensan y lo que tienen en el horizonte es una transición suave de salida, donde el tipo de cambio oficial converge con el paralelo, entonces todo sale maravillosamente suave. Digo, ahora, si lo que enfrentamos es una disrupción, que acá lo que obliga es a salir del esquema cambiario actual, pagando algunos costos, yo creo que el gobierno no estaría traicionando su mandato electoral, porque de alguna manera viene diciendo hace rato que este esquema cambiario es transitorio. Eso, naturalmente, no quiere decir que no tenga costos. Siempre salir claro. tiene costos además sociales tremendos en una situación económica y social muy compleja que tiene hoy la Argentina. Entonces, yo creo que efectivamente la configuración de lo que trae el acuerdo es diferente y que tiene riesgos que son distintos y que están muy asociados a la importancia que asumió el flujo de endeudamiento privado en el mercado de cambio. Si eso se revierte, tiene capacidad de daño sobre una posición de reservas frágil del Banco Central. Claro. Ahora, pensando de acá, porque está muy bien esto de decir, bueno, estos transitorios lo dicen incluso, digamos, economistas cercanos al gobierno digamos, que dicen, digamos, bueno, acá hace falta un plan de estabilización distinto a esto que hemos tenido, por eso en los últimos meses hemos hablado tanto del atraso cambiario. Ahora, pensando, llegamos a un momento donde, lo que vos dijiste al principio, el gobierno pasó de decir, no hace falta que vayamos al fondo, porque no tenemos grandes vencimientos con el fondo este año, ya está, después del blanqueo quedó, digamos, un gobierno exultante, ya está, ya tenemos para llegar a octubre. Bueno, está claro que no, y que lo que está en discusión es de qué manera te acomodás para llegar lo mejor posible a octubre a las elecciones. En todo caso, después ya empieza otra película, digamos, más relacionada a lo que vos recién decías, ¿no? Ahora, en este momento, yo vuelvo al día a día, en este momento, y vuelvo a mi primera pregunta, ¿qué convendría hacer justamente para que pase lo que Caputo dice, no haya devaluación, no haya un salto cambiario, no haya una disrupción, que vos puedas empalmar con un proceso de estabilización, digamos, más creíble y de largo plazo, sin grandes costos, sin costos, ¿no? O sin grandes, no sé, ponerlo con la palabra que vos quieras. Digamos, acá, ¿qué es lo mejor que podría negociar el gobierno con el fondo? ¿Más dólares con la condición de que de bandas cambiarias, de
Claudio, yo creo que estamos en ese proceso. Yo creo que el gobierno lo que quiere es un acuerdo con el fondo que le dé dólares y que le ponga la menor cantidad de condicionalidades en el corto plazo y que le permita sostener el esquema actual. Déjame reinterpretar de alguna manera lo que pasó con el DNU. Cuando uno mira lo que pasó con el DNU, ¿no? El gobierno lanza, dentro de la poca información que tiene el DNU, se explicitan los usos que va a tener el préstamo. Es decir, se dice, se va a usar una parte para pagar los vencimientos que vienen recién a partir del año que viene, y se va a usar otra parte para cancelar letras intransferibles. Y la discusión sobre las letras intransferibles fue a esta cuestión sobre si aumenta la deuda. Bueno, la deuda, la verdad, es una discusión bastante boluda, a mi humilde entender. Sí. Ahora, no, que es así, te distrae de lo de fondo, digamos. Ahora, déjame decirte qué leo yo de esa parte. Yo lo que leo es que el gobierno de alguna manera está tensionando y presionando al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque me gusta, es un buen título. El gobierno está, espera, ¿cómo dijiste? Presionando. Yo creo que... vamos a titular. Dale. El gobierno está, pues, es muy importante todo esto que está diciendo, porque algunos lo sospechan, hasta ahora yo no lo escuché, pero me parece un buen material de trabajo. Vos decís, el gobierno está presionando el gobierno al fondo, y lo está tensionando la relación. Yo entiendo que... Ahora, explícate. A ver, hay dos cuestiones que a mí me hacen pensar eso. Primero y principal, eso, no hay staff agreement, ¿sí? Recordemos cómo fue antes. Es decir, es cierto lo que dicen muchos legisladores de que en el acuerdo de Guzmán también no se acordó el programa y se acordó simplemente la posibilidad de acceder al endeudamiento. Ahora, llegaste al Congreso con el acuerdo con el staff. Recordemos que los diputados le decían a Guzmán, nosotros no queremos aprobar tu programa de gobierno, nosotros sabemos lo que está acá, pero no queremos saber con nada. Hoy no tenemos nada de eso. Es decir, el acuerdo no está cerrado. Incluso el presidente el vocero dio indicaciones de fechas para mediados de abril que nos hacen creer que de vuelta todavía no está cerrado el acuerdo. El contenido del acuerdo no está. Entonces, sí, te detengo ahí un segundo. Es lo que efectivamente dijo Milei. Milei dijo ayer que yo, hablando con algún banquero, digamos, decíamos, che, ¿sabrá? Es esto, ¿no? Esto de Bloomberg, dice que el acuerdo técnico, dice ahí, con el Fondo Monetario llegaría a mediados de abril. Esto es muy importante, que es lo que vos estás señalando, que no está, porque Milei está diciendo que no está. Milei dice a Bloomberg que el acuerdo técnico SLA con el FMI llegaría a mediados de abril. ¿Qué decir que si llegaría a mediados de abril, hoy no está? Hoy no está el de acuerdo técnico. Bueno, sigamos adelante en esto que vos decís, están presionando. Déjame volver al DNU, exactamente, déjame volver. El DNU hace una cosa, condiciona los usos del préstamo. Antes de que, de alguna manera, la estructura del programa económico que se acuerda con el fondo esté resuelto. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, Argentina le impuso al fondo que va a recibir la plata y que cuando el Tesoro reciba la plata, esa plata la va a usar para cancelar letras intransferibles. Que de facto significa que le va a dar los dólares al Banco Central para que sean del Banco Central y el Banco Central haga con ellos lo que quiere. Se lo impuso, porque a partir de ahora el gobierno tiene un DNU, que es el instrumento legal con el que va a negociar, donde dice, mira, no, ya está, olvídate, vos le vas a prestar la plata al Tesoro, pero esa plata yo se la voy a dar al Banco Central y el Banco Central va a hacer lo que quiera. Todo lo que quieras, vos me vas a poder poner una meta de reservas y yo voy a tener problemas para cumplirla, pero los dólares los va a tener Bausili para hacer lo que quiera. Entonces, ahí hay, por lo menos desde mi punto de vista, la posibilidad de especular con que efectivamente el acuerdo no está cerrado, que las condiciones del acuerdo no están cerrado, que el gobierno está apurado y que el gobierno está apurado por tratar de presionar un acuerdo que le permita sostener el status quo y contar con esos dólares. Y si querés, déjame de acá hacer como un salto un poquito a otra dimensión de la política macro, que tiene que ver con que estamos en un año electoral y el gobierno, a mi entender, tiene un objetivo que es mostrar datos de inflación bajos, ¿sí? Para mostrar esos datos de inflación bajos tiene una herramienta fundamentalmente, que es el ancla cambiaria.
Y nosotros lo que estamos contando es un proceso donde la verdad que las expectativas cambiarias en Argentina van a entrar en un proceso bastante más convulsionado y que difícilmente tengan la fortaleza que vimos desde septiembre hasta los últimos meses. O sea que sí. No, Eso para mí abre, sobre todo mirando alguna referencia a periodos anteriores, a tener la sensación de que es posible que en este contexto la potencia del ancla cambiaria para desinflar empiece de alguna manera a erodarse, empiece a degradarse. Algo de esto pasó, Claudio, cuando en 2024 con las tensiones que tuvimos a partir de mayo. Nosotros a partir de mayo del 24 el gobierno se le empezó a complicar el esquema cambiario, empezamos a tener ruido sobre la brecha, ruido sobre el resultado del Banco Central, y tuvimos 4 meses que la inflación se estacionó en 4 y no la podían bajar. Cuando entró el blanqueo, entró la certeza y la certidumbre cambiaria, pudieron volver a empujar la inflación hacia abajo con el ancla cambiaria. Ojo que por lo menos todo este quilombo cambiario que estamos viendo que se avecina, que no sabemos si el acuerdo con el fondo va a permitir del todo despejar o va a empiojar, probablemente traiga algo de ruido también sobre los precios. Acá, muy interesante, porque es una visión integral, o pretende, eso me gusta mucho. Acá dice Emiliano, lo sumo acá a nuestra charla, dice, Melconian dijo el otro día que si liberan el dólar, vamos a la hiper, entiendo que si liberan, pero me parece que eso no está sobre no sé qué pensás vos, si coincidís. Yo tengo la sensación de que eso. Por eso, que vos dijiste, como un punto clave positivo, y bueno, mantener justamente regulaciones para que no se te escape como en el 2018, digamos, mantener con mucha menos reserva que en el 2018, y bueno, tener justamente la cosa más controlada. Mira, acá Diego, me interesa sumar, por más que dice hoy Salames, dice 6.700 camiones a puerto hoy, Salames, en 15 días el dólar se va a 1.000. Digamos, yo lo pongo en otros términos, tal vez lo de Diego, que me parece interesante lo que plantea, más allá de que nada, nos dice Salames. Nos dice Salames. No va a ser la primera vez. Si efectivamente el ingreso, la cosecha gruesa te puede atemperar este horizonte, teniendo en cuenta esto, ¿no? Esto que justamente la incertidumbre cambiaria, mira Diego y miren todos cómo la oferta de divisas se te desplomó, ¿no? Déjame meterme. Pero bueno, viene acá el dato que él dice, 6.700 camiones al puerto, eso es cierto, ¿eh? Déjame darle un poquito la razón a Diego, con lo siguiente. Nosotros cuando armamos el escenario cambiario, la verdad que nosotros teníamos presiones cambiarias a partir del segundo semestre. El primer semestre estaba tranquilo y tiene que ver con esto. De hecho, yo creo que uno de los primeros síntomas donde el gobierno admite su problema de dólares es cuando pone una baja de retenciones transitorias. La baja de retenciones transitorias no genera más dólares, lo que hace es traerlos para adelante, ¿no? Entonces, el gobierno, yo lo que sentía en ese momento es que el gobierno lo que estaba buscando era tratar de blindar un primer semestre para después poder ir a los mercados o resolver el problema de financiamiento para adelante. Entonces, hay algo de lo que plantea Diego que tiene que ver con... Sí, igual, espera, una cosita, que Diego te dice no a ustedes, a los cucas del chat, dice. Ok. No, pero lo que quiero decir es que hay algo de esto que efectivamente tiene de que el problema se adelantó, y el problema se adelantó en parte por la incertidumbre que genera el anuncio de un acuerdo sin contenido en un mercado de cambio tan dominado por flujo financiero. Y eso es una realidad, ¿sí? Interesante. Yo creo que es probable que naturalmente después de 3 días en que el Banco Central tiene un resultado de ventas de 3 cifras, lo que vos mostrás de los exportadores es natural y es esperable. Claro. Es natural y esperable no solo que hagan eso, no solo que dejen de liquidar, sino que incluso empiecen a precancelar prefinanciaciones de exportaciones y metan más presión. Ahora, al inicio de todo eso, es probable que lo que hubo fue desarme de posiciones de carry de importadores. Claro, entonces, es lo que vimos, ¿no? Es lo que vimos esta semana. A ver, ¿le podés explicar en pocas palabras?
pues es interesante esto que vos te metés, que con Maxi lo explicamos los últimos días, pero a ver si podés explicar qué es el desarme del carry trade. Digamos, cómo es esto de cómo juegan los importadores, los exportadores, los bancos. ¿Cómo es en el día a día el desarme del carry trade? Acá mira, Pepe y tantos otros dice muy buena entrevista, dice inviten más seguido a Pablo. Acá Guillermo Secchi dice inviten más seguido a Pablo. ¿Moldovan o Moldovan? Moldovan. Como si tuviera tilde, pero no lo tiene. Muy claro e interesante. Pero bueno, a ver, explícale a todos cómo es en el día a día ese desarme del carry trade, cómo juegan importadores, exportadores, los bancos. A ver, ¿cómo es la milonga? A ver, es un punto bien interesante para entender lo que está pasando, ¿no? Porque déjame ir a lo siguiente. Es raro que en un contexto de control de cambios, donde el gobierno fue muy pragmático para sostener los controles y para llevar el mercado de cambios oficial relativamente cortito, de repente vos tengas los volúmenes de venta que vos de dólares que tenés. Es raro, ¿no? Hay que, de hecho, salieron en redes algunos que dicen, che, mirá, para encontrar 5 ruedas de venta de 1000 palos y con número de 3 cifras, hay que irse a crisis grandes. Entonces, un poco el diagnóstico de lo que está pasando tiene que ver con lo siguiente. El gobierno puso una calendarización de pagos de importación. ¿Sí? Vos inicialmente podías pagar las importaciones en 4 cuotas, después lo flexibilizó a 2 y después lo flexibilizó a 1. Ese proceso permitía a los importadores cancelar deuda de importación, que es algo que en términos generales está restringido por el esquema cambiario argentino. Los importadores en ese momento, cuando uno revisa los datos del balance cambiario de noviembre, diciembre y enero, en vez de cancelar esa deuda que podían cancelar, es decir, en vez de ir con los pesos a comprar los dólares para cancelar la deuda que tenían con sus proveedores internacionales, lo que decidieron es quedarse con los pesos y hacer tasa en pesos. Claro. ¿Sí? Con lo cual lo que estaban haciendo de alguna manera es carry, es decir, estaban postergando una demanda de dólares y estaban, de alguna manera, invirtiendo esos pesos, que digamos que de alguna manera incluso es coincidente con los flujos que vemos de los fondos comunes de inversión, porque son posiciones grandes, que se alocan en ese tipo de instrumentos. Cuando viene la incertidumbre, lo que pasa es que el importador fundamentalmente lo que dice es, ¿para qué voy a asumir el riesgo si tengo el derecho a acceder al mercado? Y entonces lo que hace es arma la posición que tiene en pesos y va a acceder al mercado. Ese es el caso del importador. Cuando uno piensa la misma estrategia desde el lado del exportador, lo que aparece es alguien prefinanciando la compra. Es decir, es alguien que le da los dólares al exportador antes de que se realice la venta en el exterior para que los pueda vender y pueda hacer tasa. Y esa es la operación que se revierte en estos momentos de incertidumbre. Okay. Yo insisto que lo que estamos viendo en la última semana es un proceso demasiado grande, incluso para los niveles de control de cambio que tiene el gobierno argentino, que tiene incluso calendarizada de alguna manera los pagos de deuda de importación. Y yo lo asocio mucho a esto, a algunos flujos que quedaron sueltos en el marco del control de cambio. Esos flujos pueden ser, es difícil estimarlo cuánto hay de eso, digo, yo sé que ahora me estoy yendo un poco, pero me estoy poniendo demasiado técnico, pero eso puede ser un vagón de dólares que puede ser bastante grande y que puede sostener esta presión un ratito largo. Interesantísimo. Acá, mira, Arce Leandro te dice, por fin entiendo cómo funciona el carry del importador. Valle del Viento dice, sí, muy buen invitado. Así que bueno, la verdad que buenísimo. Excelente explicación, te dice don Aristides. Así que bueno, análisis sintético y claro. Muchas gracias, Pablo Moldovan. Ahí lo dije. Muchas gracias a vos, Claudio. No vamos a contar próximamente, pero bueno, estuvo muy piola. Vale, gustazo. Lo mismo, che, muchas gracias.